Buenos días, tardes o noches, estimado alumnado y profesora. Nosotras somos un equipo de 3 integrantes compuesto por Sánchez Álvarez, Dulce Verónica, Lozada Cayetano Heidi y Morales Castellán Sayuri. Nosotros hablaremos sobre lo que es la miología. Sin más preámbulo, comenzaremos con nuestro tema. Empezaremos con lo que es el concepto y significado del mismo. La miología es la parte de la anatomía descriptiva que trata de los músculos. Para todo esto, entendamos que la anatomía es la ciencia dedicada al análisis de la forma y las estructuras de los seres vivientes. Es decir, que la anatomía no solo se encarga de la miología, sino que tiene diversas ramas, a las cuales también estudia y se especializa. Esto puede ser desde un animal doméstico, uno campestre, o salvaje, como muchos lo diríamos, hasta nosotros los seres humanos. Ahora, siempre y cuando sea un ser viviente, la anatomía se puede encargar del saber el por qué su forma, por qué es así su estructura, les da nombres y nos ayuda a entender mejor lo que nos está rodeando. Pasando a lo siguiente, la clasificación de los músculos está dividida por 3, los cuales son cardíaco, esquelético y liso. Entraremos hablando con el cardíaco, el músculo cardíaco que se encuentra solo en el miocardio. Para todo esto, el miocardio es el tejido muscular del corazón. La pared del corazón está compuesta de 3 capas. La capa media, el miocardio, es responsable de la acción del bombeo del corazón. El músculo cardíaco, que se encuentra solo en el miocardio, se contrae en respuesta a señales provenientes del sistema de conducción cardíaca para hacer latir el corazón. También ayuda, pues como la misma descripción lo dice, a que se bombee de una mejor manera lo que es, pues, nuestra sangre. El músculo cardíaco está formado por células llamadas cardiomiocitos. Al igual que las células del músculo esquelético, los cardiomiocitos tienen aspecto estriado, pero su estructura general es más corta y gruesa. Los cardiomiocitos están ramificados, lo que les permite conectarse con varios otros cardiomiocitos formando la red que facilita la contracción coordinada, lo cual significa que si nosotros pudiéramos abrir nuestro cuerpo sin desangrarnos y morir en el intento, al darnos cuenta de esto pudiéramos ver cómo están entrelazados como una especie de red, pero no la de pescar, sino una un poquito más semejante a nuestras telas de la ropa. Cuando uno se pone con detenida atención a mirar nuestra ropa, podemos darnos cuenta que hay pequeñas hebras que se unen con las otras hasta formar pues lo que es la tela. Estas pueden ser de diferentes materiales dentro del mismo hilo, pero se pueden llegar a ver cómo están entrelazadas, ya sea que estén cosidas o no, se llegan a notar. Es algo parecido a los pues cardiomiocitos, disculpen, se me fue, solo que estos pues son de nuestro músculo y ayudan a nuestra persona pues para seguir subsistiendo. Ahora bien, el músculo cardíaco está compuesto por varias cosas, pero unos que mencionaré es la mitocondria, lo cual yo creo que en nuestra vida hemos escuchado, núcleos, células del músculo cardíaco y 2 tipos de discos. Ahora bien, el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos y los mueven al contraerse y relajarse. Además de ser el encargado de la construcción muscular, gracias a la presencia de la actina, miosina y de sus otros componentes, también tienen funciones relacionadas con la postura, movimientos articulares, las diversas posiciones que adquirimos durante las actividades cotidianas y proteger a otras estructuras que se localizan más profundamente. Es decir, si nosotros hemos llegado a estar pues digamos jugando con nuestros compañeros o en el gimnasio intentando hacer que nuestros músculos se noten más o se noten más que estamos marcados a la hora de hacer este tipo de contracciones, es decir, como cuando estamos jugando de que, ay, a ver tu conejo y tal, como nosotros solemos decirlo, al contraer nuestro brazo y hacer fuerza, lo que estamos haciendo es que nuestro músculo esquelético se contraiga, por ende se vea más voluminoso, tonificado o marcado. Estos vienen siendo los que están pegados a nuestros huesos, o digamos no pegados, pero están junto a ellos. Ahora bien, la estructura del músculo esquelético está conformada por el hueso, tendón, epimicio, endomicio, fascículo, fibra muscular, vaso sanguíneo, perísimo, los cuales son las 8 partes que lo conforman. Como dato, el cuerpo humano tiene más de 600 músculos esqueléticos que se encargan de mover los huesos y algunas estructuras, lo cual nos parece muy asombroso, o al menos en mi persona me parece algo muy impactante debido a que no esperaba que fueran tantos. Ahora bien, el músculo estriado es un músculo esquelético llamado así por presentar
extracciones y porque la mayor parte de él se asocia al esqueleto. Función bajo control voluntario, es decir, que nosotros lo queremos mover, ya que se encuentra inervado por el sistema nervioso somático. Está constituido por largas células multinucleadas, cuyos núcleos se localizan en la periferia. Aquí podemos ver pues una imagen de lo que es pues nuestro músculo. Pues sería músculo estriado, pero está dentro del músculo esquelético, porque está clasificado como uno de ellos, pero no entraremos a profundidad todavía. Ahora bien, el siguiente tipo de músculo es el liso. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos de todo nuestro cuerpo, literalmente todo. Las contracciones del músculo liso son movimientos involuntarios desencadenados por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo del tejido muscular liso. Aquí podemos observar una imagen, lo cual es una imagen de referencia de lo que estábamos hablando, ya sea el unitario, que es, digamos, cuando se entrelazan o están muy juntitos, y el multiunitario. Ambos, como podemos observar, tienen variosidades de las fibras posganglionares, perdón, se me complica un poquito la palabra, pero sin embargo, lo que es el unitario tiene estas uniones de hendidura para todo esto. En neurología, las fibras nerviosas posganglionares son fibras nerviosas autonómicas, provenientes del ganglio al órgano efector. Estas, a diferencia de las fibras preganglionares, que tienen como único neurotransmisor la acetilcolina, presentan variedad de neurotransmisores para cumplir sus funciones. Ahora bien, las uniones en hendiduras son especialmente importantes en el músculo cardíaco. La señal eléctrica que induce la contracción se propaga rápidamente entre las células del corazón a medida de los iones pasan a través de las uniones de hendiduras, lo que permite que las células se contraigan de una manera simultánea, es decir, que si queremos mover una, esto hace que se muevan todas las demás. Aunque nuestro subconsciente lo único que hace es mandar una señal y nuestro cuerpo lo hace por sí solo, así que aunque quisiéramos mover una, cuando están unidas por estas uniones pues en hendidura, se terminan moviendo todas. ¿Qué relación hay entre los músculos? Los músculos mueven distintas partes del cuerpo contrayéndose y relajándose. Los músculos pueden tirar de los huesos, pero no pueden llevarlos de nuevo a su posición inicial. Por eso trabajan en partes de flexor y extensores. El flexor se contrae para doblar una extremidad en una articulación. Los músculos de la cabeza son el músculo auricular anterior, el músculo auricular posterior, músculo auricular superior, músculo elevador del velo del paladar, músculo estiloideo, músculo oblicuo mayor de la cabeza, músculo oblicuo menor de la cabeza, el occipito frontal, el recto anterior de la cabeza, músculo recto lateral de la cabeza, músculo recto posterior mayor de la cabeza, músculo recto posterior menor de la cabeza, el tensor de velo del paladar, músculos extrínsecos del globo ocular, vientre frontal, que es del músculo occipito frontal, y vientre occipital, músculo occipito frontal. Perdonen, como son varios, se me hace trabalenguas. Ahora bien, el músculo occipitofrontal. El occipitofrontal es el músculo ancho que yace en la profundidad de la piel cabelluda, extendiéndose desde la región de las cejas hasta la línea nucal superior del hueso occipital. La acción de los músculos es presentar tensión sobre la aponeurosis epicraneal cuando se contraen al mismo tiempo, pero se puede solo contraer un solo vientre muscular. Si se contrae la frontal, elevas las cejas y forman arrugas en la frente, dando una expresión como de sorpresa.
Aquí podemos ver más a profundidad o con un ejemplo gráfico lo que es el músculo occipitofrontal. Y se señala justamente lo que habíamos comentado sobre el vientre frontal y la función que tiene. Es decir, como cuando nosotros queremos hacer digamos, nuestra cara de enojo o en sí las expresiones que realizamos con las cejas, se hacen con este músculo. Ahora bien, el músculo auricular anterior o el músculus auricularis anterior está ubicado en la cara anterior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante en animales que orientan el oído hacia los sonidos. Aunque en seres humanos todavía hay personas que lo pueden llegar a desarrollar, es decir, que pueden llegar a mover y por ende mueven las orejas. Aunque algo más común es, por ejemplo, en los perros, como cuando están alerta, lo que hacen es que las mueven en dirección a donde ellos escucharon dicho sonido. Vendría siendo algo similar en los humanos, a diferencia de que nosotros no podemos moverlo como tal, debido a que no es muy común en nosotros. Aunque sí se puede y se ha logrado, no es común. Ahora bien, el auricular posterior y auricular superior. El músculo auricular posterior está ubicado en el borde posterior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante en animales, como ya lo habíamos comentado. Ahora bien, músculos de la cara. Los músculos faciales, también llamados músculos miméticos, controlan la expresión facial y son inervados por el nervio facial. La mayoría de ellos se originan en el cráneo y se adhieren a la piel alrededor de las aberturas faciales, sirviendo como método para agruparlos o clasificarlos. Aquí mismo tenemos una imagen donde podemos observarlos de una manera más detallada y tienen también lo que es su nombre. En esta siguiente imagen no salimos del tema, pero aquí podemos mirarlo más detalladamente y a mi parecer una de las maneras más fáciles que lo podemos observar, debido a que esto no solo nos está diciendo el nombre, sino de que también nos dice más o menos qué es lo que podemos mover con dicho músculo y nos damos una mejor idea de lo que es. Ahora el músculo frontal. El músculo frontal está formado por un complejo de elementos contráctiles que componen el conjunto de músculos faciales responsables de la expresión de las emociones. Que como habíamos mirado en la parte de atrás, lo que hacen básicamente es que, por ejemplo, cuando fruncimos el ceño y se nos encoge, digamos, la nariz y se nos llega a arrugar y a la misma vez nuestras cejas como que se encuentran y nuestros ojos se entrecierran, son este tipo de músculo, los cuales nos ayudan con cada gesto que realizamos, desde que te levantas y estás súper feliz y quieres sonreír. Ahí los utilizamos, inclusive cuando pasa la niña, un niño que nos cae mal por un lado y simplemente le volteas los ojos como abriéndolos, o incluso si no los hicieras, estamos utilizando este músculo. El músculo temporal. El músculo temporal se inserta en la anilla temporal superior ocupando la fosa temporal descendiente bajo el arco cigomático, hasta su inserción caudal en la apófisis coronoides, me parece, y borde anterior de la rama mandibular con forma de abanico. Tiene una longitud media anteposterior de 8 centímetros y cráneo caudal de 6 centímetros. Aquí podemos observar en la imagen cuál vendría siendo el músculo temporal. Ok. Escaleno medio. El músculo escaleno medio es un músculo que se inserta en el tubérculo anterior de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, así como en la apófisis transversa a la séptima vértebra cervical. Se sitúa detrás del músculo precedente, llegando al canal transverso, el cuerpo muscular, origando por 6 lengüetas se dirigen hacia abajo y lateralmente se insertan en la cara superior a la primera costilla por detrás
del curso de la arteria subclavia y emite fascículo para la cara superoexterna de la segunda costilla. Ahora bien, aquí hay una imagen donde pues podemos observarla y la parte roja pues viene siendo el escaleno medio. Cutánea del cuello. El músculo platisma, llamado también cutáneo del cuello, está situado en la región anterolateral del cuello debajo de la piel. Es una ancha lámina muscular cuadrilátera y muy delgada que se extiende desde la parte superior del tórax al borde inferior de la mandíbula. Se halla inmerso en el tejido muscular subcutáneo. Aquí podemos observarlo. El estiloideo. El estiloideo es un músculo delgado que se extiende entre los huesos hioides y temporal. Se origina de la cara posterior del proceso estiloides del hueso temporal y transcurre entero inferiormente y mediante para insertar el cuerpo del hueso hioides. Aquí la diapositiva se me movió, pero de igual manera voy a intentar explicárselos. Este es el esternocleidomastoideo. ¡Ay! Este músculo largo y bilateral del cuello, cuya función es flexionar anterior y lateral del mismo, así como también su rotación. Como por ejemplo cuando estábamos en la primaria, no sé si a ustedes les tocó, pero al menos a mí sí, o en educación física, que nos decían, vamos a calentar el cuerpo. Y lo que hacíamos era que nos decía, vamos a hacer círculos con la cabeza, pero nuestra barbilla tiene que tocar nuestro cuerpo cuando estemos en la parte de enfrente. Y nos decían que teníamos que mover nuestro cuello de esta manera, o cuando nos decían, ahora vamos a decir que sí, y nos contaban 7, 8, 8, 7 y de regreso. O cuando nos decían, ahora vamos a decir que no, pero con esto mismo, este era el músculo que nosotros estábamos utilizando para realizar esas acciones sin nosotros siquiera saber cómo se llamaba o el por qué podíamos hacerlo. El tiroideo. El tiroideo es un músculo cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea oblicua, la lámina de cartílago tiroides, y cursa superiormente para insertar en el borde inferior del asta mayor y del cuerpo del hueso hioides, que se encuentra adyacente. Aquí en la imagen podemos encontrarlo como la parte violeta. Ahora bien, este es el constrictor inferior. La imagen está un poco distorsionada, pero podemos verlo fácilmente y se distingue, igual está señalado. Ahora bien, el músculo constrictor inferior de la faringe tiene origen en la línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe y de la cara lateral del cartílago cricoides de la laringe. Su función es la construcción de la porción inferior de la faringe. Ahora bien, el largo del cuello. El largo del cuello, también conocido como largo cervical, es un músculo largo que abarca la longitud total de la columna cervical y las vértebras superiores de la columna torácica. Aquí también podemos observarlo en la imagen que tenemos en la parte inferior derecha. El trapecio estabiliza los omóplatos y también facilita el movimiento de los hombros y el cuello. El segmento superior del músculo ayuda a elevar los omóplatos. El trapecio superior también ayuda a rotar e inclinar el cuello. Ahora bien, este trapecio nos ayuda, por ejemplo, cuando queremos decir no sé. No es lo que nosotros solemos hacer como en automático al decir no sé, es simplemente elevar los hombros y bajarlos. Para esto necesitamos lo que es el trapecio, volviendo a nuestras clases de física de la primaria. Esto también ayudaba a que cuando nosotros levantáramos nuestro brazo, hiciéramos círculos a la hora de calentar nuestro cuerpo en esta dicha clase. Sin querer utilizábamos el trapecio. Y pues igualmente en nuestra parte derecha inferior podemos observar lo que abarca pues este músculo. Uno de los dos huesos triangulares de la parte de detrás del hombro, el omóplato, conecta con la clavícula con el hueso superior del brazo, también se llama escápula. Aquí podemos observarlo detalladamente, igual en la imagen que tenemos a la derecha. Solo que ahora en la parte superior. ¿Qué son los omóplatos? Para quitarnos esta duda.
Al menos en la espalda, los omóplatos se conocen médicamente como escápulas. Son huesos de la forma triangular en la parte superior de la espalda. Sobresalen y se vuelven más visibles cuando mueves un brazo hacia tu espalda. Incluso hay muchas gentes, por ejemplo los contorsionistas, que logran hacer que estos pareciera que se les saliera del cuerpo o simplemente se desamblaran, lo cual es algo asombroso porque si una persona que no tiene suficiente, digamos, estabilidad o flexibilidad dentro de estos mismos, pues probablemente nos los romperíamos, pero hay personas que pueden hacer que estos resalten de una mejor manera y para dichas personas no es tan posible y son menos notorios. Sin embargo, pues sabemos que los tenemos. Buenos días, docente y compañeros. A nosotros, como se mencionó anteriormente, nos tocó hablar sobre el tema miología. Para comenzar, les hablaré sobre el triángulo suboccipital. Este se ubica debajo del hueso occipital, el cual es este de aquí que se puede ver en la imagen. De ahí viene su nombre, que el hueso se llama occipital y el triángulo es suboccipital porque está en la parte de abajo. Su función, abarcando desde el recto posterior menor de la cabeza, que es este de aquí, hasta el oblicuo superior de la cabeza, el que es color verde, es contraer unilateralmente, o sea, rotar e inclinar la cabeza hacia un mismo lado. Aunque si se hace lo contrario, o sea, bilateralmente, moviéndolos de un lado a otro, provocará una extensión, lo cual podría ser una lesión. Este triángulo consta de 5 músculos, los cuales son el recto posterior menor de la cabeza, que es este de acá. Este se origina en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas o C1. También está el recto posterior mayor de la cabeza, el cual se origina en el apófisis espinosa de C2 o axis. El oblicuo superior de la cabeza se origina en el tubérculo posterior del apófisis y transversa del C1 o atlas, como ya se mencionó. El oblicuo inferior de la cabeza se origina en el apófisis espinosa del C2 o axis. Y también está el recto lateral de la cabeza, el cual se origina en el borde anterior de la apófisis transversa. Músculos de la región hioidea. Este es un hueso muy pequeño, el cual se ubica en la parte anterior del cuello por la zona de la garganta. Como se puede ver aquí, está en la garganta. Y el hueso consta de 3 partes, las cuales se unen. Su función tiene que ver con la respiración porque está encima de la laringe y faringe. En este hueso se insertan varios músculos cervicales, de los cuales su función es el posicionamiento del hueso hioides y la coordinación de los movimientos del piso de la boca y del hueso hioides durante la vocalización. Como se puede ver aquí, en el hueso hioides se insertan 13 músculos que se agrupan en 8. Están los suprahioideos, el genioideo, digástrico, estiloioideo, milohioideo. Y también están los infrahioideos, que es el esternoidoideo, homohioideo, esternotiroideo y tiroideo. Los músculos infrahioideos son la laringe, el esternón y la escápula. Estos incluyen el esternoideo, homohioideo, esternotiroideo y tiroideo. Los músculos infrahioideos son 4 músculos localizados de forma inferior al hueso hioides que lo conectan. Seguimos con los músculos de la región prevertebral. Son los músculos más profundos del cuello y guardan relación directa con los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, apoyándose sobre su cara anterior. Son músculos prevertebrales. Por delante de estos discurren de atrás hacia adelante el esófago y la tráquea, además de los grandes vasos del cuello. Están los músculos escalenos. Este es un músculo de forma triangular que se origina en las vértebras cervicales 2 a 5, desciende hasta la primera costilla y tiene como función principal estabilizar el cuello, realizar inclinaciones laterales y elevar la primera costilla durante la inspiración. Aquí se puede ver que está
el anterior, el medio y el posterior. Músculo largo del cuello. Este se encuentra adosado a las caras laterales de los cuerpos de las vértebras cervicales de forma irregularmente triangular, con base hacia la línea media. Posee 3 fascículos, superior, medio e inferior. La principal función del largo del cuello es flexionar el cuello. Además, la porción inferior de este músculo puede producir una flexión ipsilateral débil y rotación contralateral del cuello. Está el músculo recto anterior mayor de la cabeza. Es un músculo corto con forma de correa que se origina de la cara anterior de la masa lateral del atlas C1 y se inserta en la porción basilar del hueso occipital anterior al foramen magno. Tiene la función de flexionar la cabeza, es decir, lleva la cara hacia adelante. Asimismo, tiene funciones relacionadas con la rotación lateral y con el cambio de posición del cuello sobre el atlas. El músculo recto anterior mayor de la cabeza se ubica al lado de estas 2 primeras vértebras de la columna, ya que estas 2 ayudan a mover y a flexionar la cabeza. Este de aquí se llama atlas C1 y el de abajo se llama axis C2. El foramen magno es este huesito que se ve acá, el que se ve como un pequeño agujero, y es el que también ayuda a flexionar la cabeza. Entonces, por eso el músculo posterior mayor está al lado de estos 3, porque es el que nos ayuda a mover hacia adelante o atrás la cabeza. El músculo recto anterior menor de la cabeza es un tejido muscular estriado pequeño y en forma semejante a un triángulo que podemos localizar en la zona más profunda del cuello, como se puede ver aquí. Este es el que ayuda a flexionar el cráneo. Están los músculos intertransversos. Se pueden encontrar asociados en 3 niveles: cervical, torácico y lumbar, siendo muy prominentes y dobles a nivel cervical, muy rudimentarios y prácticamente inexistentes a nivel dorsal y muy potente a nivel lumbar. Tienen la función de contribuir en la flexión lateral y estabilización de la columna cervical. Músculo recto lateral de la cabeza. Este es un músculo pequeño que se origina de la cara superior del proceso transverso del atlas C1 y asciende superiormente para insertarse en la cara inferior del proceso yugular del hueso occipital, como se puede ver aquí. Son estos 2 triangulitos que están de color rojo. Músculos posteriores del tronco y cuello. En el cuello hay 3 capas de músculos en la nuca. Todos ellos mantienen el tono de la nuca y posibilitan el cuello erguido. Está la capa superficial, trapecio, y la capa intermedia, a continuación de la capa profunda de músculos de la espalda. La capa profunda, los músculos suboccipitales. El tronco. La espalda o zona posterior del tronco está muy protegida por varias capas de músculos superpuestas. Si actúan por separado, los músculos de cada lado rotan o flexionan la columna vertebral hacia ese lado. Si actúan a la vez los músculos de ambos lados, extienden la columna y mantienen la posición erecta del cuerpo. Plano profundo. En este plano profundo se encuentran los músculos propios de la espalda. Son músculos encargados de mantener la posición eréctil y la cabeza derecha y están en contacto inmediato de la columna vertebral dorsal y torácica. Es lo que está marcado de rojo. Plano de los complejos o semiespinosos. Los músculos semiespinosos son músculos transversoespinales o transversoespinosos. Llevan este nombre porque se localizan en la mitad superior de la columna vertebral. Estos músculos están localizados en planos profundos de la columna vertebral. Aquí está la vista de parte de atrás. Dice inserción líneas del occipital. Su origen es el apófisis transversas de C7 a T6 y apófisis articulares de C4 a C6. Y esta es la vista lateral del cuello. El músculo semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, estudiado dentro de los músculos de la región posterior del cuello en el plano medio,
Cubre al triángulo suboccipital. Su parte media, confundida con el espinoso del cuello, es parte del músculo erector de la columna. Está dividida más o menos completamente por un tendón intermedio. El músculo semiespinoso del cuello, estudiado dentro de los músculos de la región posterior del cuello en el plano profundo, representa en la nuca al grupo de músculos semiespinosos, el cual forma parte de los músculos transversoespinales o transversoespinosos de la espalda. El músculo semiespinoso torácico. Es uno de los músculos transversoespinales o transversoespinosos incluido dentro de los músculos de la pared torácica posterior. Este músculo está alojado en los canales vertebrales, se halla cubierto por los músculos de la pared torácica posterior en el plano intermedio y los músculos de la pared torácica posterior en el plano superficial. A su vez cubren las vértebras torácicas y costillas. Plano esplenio y del angular. El plano esplenio se encuentra junto al esplenio del cuello, dándole a la zona un aspecto de V. De forma unilateral, inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado, como ya habíamos mencionado, y de forma bilateral, extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello. Plano angular. El angular, o también llamado elevador, es un músculo largo pero delgado que se localiza en el cuello y que su acción está dirigida para la movilización del omóplato, por lo que es necesario para los movimientos del hombro. Plano superficial. Los músculos superficiales de la espalda incluyen los músculos suboccipitales, el trapecio, el dorsal ancho, los elevadores de la escápula, romboides y serrato posterior. Músculos de la nuca. Estos se encargan mayormente de los movimientos de la cabeza en todas las direcciones y consisten en 3 grupos principales de acuerdo con su posición del cuello: músculos anteriores, músculos laterales y músculos posteriores. Cervical transverso. El nervio cervical transverso está formado por axones del segundo y tercer nervios cervicales, C2 y C3. Inerva la piel que cubre al triángulo anterior del cuello. Estos ramos giran alrededor de la mitad del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y lo cruzan por debajo del músculo platisma. Esplenio. Es el nombre que se utiliza en anatomía para describir a los 2 músculos de la región cervical, que aunque tienen posiciones similares, uno mueve el cuello y el otro la cabeza. Por eso se conocen como esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Los 2 músculos esplenios ocupan la cara posterior de la región cervical, pero cada uno se origina e inserta en un lugar distinto. Por eso se describen de forma separada. Esplenio de la cabeza. Se origina en la última vértebra cervical, en las primeras torácicas y en el ligamento cervical posterior, luego recorren hacia la nuca para insertarse en la región mastoidea del hueso occipital. Esplenio del cuello. Tiene su origen en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas T1 a T6. Su función es la rotación, extensión e inclinación del cuello y cabeza respectivamente. Como se puede ver aquí, el dolor en el músculo esplenio es muy común debido a que es el más propenso a sufrir traumatismo causado por un accidente de tráfico o una caída. Asimismo, debido a su cercanía con la región occipital, son lesiones que pueden producir dolor de cabeza, tensión muscular y alteraciones de la visión. Y por último están los interespinosos. Son las vértebras sucesivas. Los interespinosos cervicales son la porción cervical del grupo de músculos interespinosos. Están compuestos por 6 pares de músculos que abarcan el espacio entre las puntas de los procesos espinosos. Buenos días, mi nombre es Dulce Verónica Sánchez Álvarez y a mí también me tocó el tema de la miología. El músculo oblicuo mayor de la cabeza es el responsable de que la cabeza haga rotación y, como vemos en la imagen que se encuentra en la parte de atrás de la cabeza, debajo del músculo semiespinoso y el trapecio.
También el músculo oblicuo menor de la cabeza. Este músculo pasa superior y posteriormente por la mitad lateral de la línea nucal y surge de la masa del hueso de atlas. Y su función ayuda en flexionar de la cabeza de lado a lado o de arriba hacia abajo, dependiendo dónde se encuentre el músculo, pues. Y pues como podemos ver en la imagen, el músculo es el que está marcado en rojo. Son dos músculos que van en el mismo lugar y son tamaños iguales. El músculo recto posterior mayor de la cabeza. Son dos músculos pequeños que están en la región superior y trasera del cuello y está a un lado del otro. En la zona superior del cráneo, entre el hueso occipital y la segunda vértebra, me parece que se llama vértebra cervical, es el que se hace de la cabeza que tenga movilidad, ya sea hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Y pues como ahí podemos ver, es este pequeño hueso que hace que pues unos dicen, no, pues como un hueso va a hacer semejante movimiento, pero entre todos los huesos se ayudan para hacer algún movimiento o hacen, cada uno tiene su función, pues. Y el recto posterior menor de la cabeza, este músculo se localiza en el plano profundo de la zona del cuello, junto al recto mayor y oblicuo mayor y el menor, y solo se encuentran de dirigir la región. Se encargan de dirigir la nuca se encargan de dirigir la nuca y hacen a que la espalda tenga movilidad y hace que la espalda tenga movilidad y pues también nos ayuda a hacer todo tipo de movimiento que nosotros tengamos que hacer. Cuando hacemos ejercicio, ese músculo se estira y también vemos aquí en la imagen cómo es el músculo y cuáles vienen unidos hacia él, cuáles son los que están cercanos a él. Ahí puso una pequeña imagen para que más o menos se dieran cuenta de cómo es la parte superior de la parte nucal. El transverso espinoso. Todos los músculos semiespinosos multifudos son rectadores cortos o largos, forman parte del transverso espinoso. Su función incluye la extensión, flexión lateral y la rotación de la cabeza y
hacia la columna. Y aquí podemos ver en la imagen que es el transverso espinoso, es este hueso que está marcado, ese músculo, que está marcado de rojo, que va cerca de las costillas. Músculos de los canales vertebrales. Se encuentran comprendidos entre la apófisis espinosa. Las costillas están ocupadas por 3 masas musculares que son los músculos iliocostal, dorsal largo, el transverso espinoso y los músculos de la espalda o del dorsal. Son grupos de músculos muy fuertes que se ubican en la parte superior del tronco y ellos mismos hacen a que nuestra columna tenga movimientos. Y son estos músculos que están marcados aquí en la imagen, que al lado vienen sus nombres y ahí los podemos observar para que pues los vayan conociendo y sepan qué músculos son y en qué parte vienen. Músculos del tórax. Los músculos del tórax son el trapecio, pectoral mayor, dorsal ancho, intercostales externos, pectoral menor, y son 5 músculos que vienen en el tórax. Tal vez haya más a profundidad, pero son los que yo más o menos recabé, que son las partes que más son reconocidas de un músculo. La región anterolateral, la pared anterolateral está formada por 3 músculos pares de superficie a profundidad. Son el oblículo externo, el oblículo interno, el transverso del abdomen, que está formada también por la piel, los tejidos, por la grasa, por los músculos, por sus aponerosis y las fascias profundas y la grasa extraperitoneal y el peritoneal parietal. Y aquí podemos ver las imágenes del abdomen y nos ayuda. Esta imagen la puse para que veamos cómo está compuesto nuestro abdomen y más o menos cómo es de la parte de al lado y qué es lo que tenemos dentro de él y ya dije por cuáles están compuestos. Y también está la región costal.
Esa región costal son músculos intercostales que están entre la costilla, que comprenden los músculos, aunque el diafragma interviene también en los movimientos de las costillas, y los músculos de la región costal son el músculo intercostal externo o superficial, el intercostal medio o intercostal internos, los músculos supracostales o músculos triangular del esternón, y los músculos del abdomen. Y los músculos de la región costal podemos ver ahí cada uno de ellos. Puse la imagen a cuál se debe, y para que vayamos checando todo cómo viene colocado, cuáles son cada uno de los músculos. Y los músculos del abdomen es recto abdominal, transverso abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo, y la región de anterolateral. La pared de anterolateral, eso se los voy a leer. La pared de anterolateral está formada por 3 músculos pares de superficie a profundidad. Son oblículo externo, oblículo interno y transverso del abdomen. Región posterior o lumboliaca músculos psoas-ilíaco cuadrado lumbar, posea mayor, músculos del miembro superior. Y aquí nos indica esta imagen de la región posterior lumboliaca, donde están cada uno de los músculos. Y los músculos del miembro superior. Puse una imagen donde vienen cada uno de los músculos. Los músculos del miembro superior son la subclavia, subescapular, pectoral mayor, pectoral menor, supraespinoso, deltoides, los músculos los músculos de la superficiales incluyen del deltoides y el trapecio, mientras en el grupo de los músculos profundos comprenden de los músculos supraespinosos, infraespinosos y redondo menor y subescapular. Como podemos ver, todos esos cuando hacemos algún movimiento del hombro, todos esos músculos los ponemos a función. Algún movimiento, cuando hacemos hay muchos
que de nosotros jóvenes vamos al gym, todo eso es cuando nos ponemos a hacer el ejercicio, todos esos músculos los ponemos a trabajar. Entonces hacen a que conforme uno va los va poniendo a hacer ejercicio, movimientos y así van creciendo. También tenemos puse las definiciones de cada músculo y puse unas imágenes de que cada músculo a qué representa. Los músculos del brazo. El músculo branquial es uno de los 3 músculos que se encuentra en el compartimiento anterior del brazo. El músculo corobraquial es el más mediante los músculos del brazo del compartimiento anterior del brazo. El músculo branquial es el último de los 3 músculos que forman el compartimiento anterior del brazo. Y aquí podemos ver los músculos que tiene el brazo y cómo son los huesos, o sea, qué tan grande es el músculo. Y igual los puse cada músculo en cada definición para que pues vayan checando de cómo es, por si tienen una idea de cómo es el músculo, pues ya aquí tengan más o menos de cómo es y cómo es posible de que un músculo, cuando lo ponemos a hacer en ejercicio, pues puede crecer. Los músculos del antebrazo. Están divididos en 2 capas que son porción superficial o músculos pronador redondo o músculo flexor ulnardo carpo o músculo palmar largo o músculo flexor radial del carpo, músculo flexor superficial de los dedos. En la otra parte en la que está dividida es posterior profunda, los músculos flexor profundo de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar o músculo pronador cuadrado. Y aquí vemos, aquí la imagen nos redacta cada de los músculos que mencioné, las partes de donde es. Los músculos de la mano. Los movimientos de la mano son producidos por los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos.
músculos músculos aductor, control del pulgar, músculos flexor del corto pulgar, músculo aductor del pulgar, músculos abductor del meñique, músculos flexora de corto del meñique, músculos lumbricales, los músculos del miembro superior son los que son de la pierna, el miembro superior, a eso nos referimos, que hablamos de la pierna, el cuadrado lumbar, que es uno de los músculos, y la cresta ilíaca, el tercor de la fascia lacta, la cintilla giotibial, ahí son un poco raros, recto femoral, vasto lateral, vasto medial, cuádriceps femoral, psoas menor, ilíaco, psoas mayor, iliopsoas, sacro, pectíneo, gracil, aductor mediano, aductor mayor, sartorio, músculos aductores del músculo, tendón de cuádriceps, tendón de rotuliano. Ahora, y son todos esos músculos vienen en la parte inferior, que es en la pierna. Ahora, los músculos del pelvis. Los músculos del pelvis son músculos firiformes, músculos coccígeos y los músculos elevador del ano, músculos pubococcígeo, músculo iliococcígeo, músculos puborectal y los músculos hasta los músculos. Son 3 músculos que permanecen al músculo elevador del ano. Y de ahí continuamos igual con los músculos del pelvis, que es el músculo obturador interno, músculos esfínter externo del ano, músculos transverso superficial del perine y músculos bulboesponjosos, músculos esquiocavernosos y músculos esfínter externos de la uretra. Son un poquito raros, así que me costó un poco mencionarlos. Y los músculos del muslo son muslo ilíaco, muslo iliopsoas, muslo pectíneo, músculo aductor corto, músculo aductor largo, músculo rector femoral, músculo vasto lateral, músculo menor, músculo mayor,
frágil, músculo aductor mayor, músculo sartorio y por último es el músculo vasto medial, que aquí los podemos ver y nos indica la imagen cada músculo y los nombres. Los músculos de la pierna son músculos fabular largo, músculo tibial anterior, músculo extensor largo de los dedos, músculo extensor largo del dedo gordo, músculo fibural corto. Los músculos de la pierna se disponen en tres grupos principales. El grupo anterior está constituido principalmente por los músculos que producen la flexión dorsal del pie. El grupo posterior es el músculo que lleva a cabo principalmente la flexión plantar del pie, y el músculo por último también el último grupo lateral está constituido por los músculos que principalmente llevan a cabo la versión del pie, y el último subtema es los músculos del pie. Los músculos plantares están organizados por 4 capas y 3 grupos, y cada una de ellas vienen los músculos según a cada capa y a cada grupo correspondan. Los músculos dorsales del pie son los músculos extensor cortos de los dedos, los músculos extensor cortos del dedo gordo, los músculos intersóseos dorsales del pie. Y pues de todo esto aún no existe un número específico que permita determinar cuántos músculos tenemos nosotros los humanos en el cuerpo. Muchos expertos han llegado a la conclusión de que nuestro cuerpo se forma como mínimo por 650 músculos voluntarios, es decir, por los que podemos controlar, pero no podemos pasar por alto que también hay músculos involuntarios, que es decir, que son aquellos que sobre todo no podemos controlar, nosotros controlarlos, y en total en el cuerpo de una persona tendría entre más o menos 650 y 840 músculos, que son voluntarios e involuntarios. Y pues de mi parte sería todo. Que tengan buen día. Hasta luego.